Padre, esta noche te damos las gracias porque nos permites tener un tiempo para seguir aprendiendo de tu palabra. Enséñanos, háblanos, Padre, y permítenos entender y luego poner en práctica tu palabra. Que podamos ser receptivos a ella, pero que también podamos ser hacedores de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos hablando de segunda carta de Pedro, haciendo el énfasis de lo que él trata, ¿verdad? O diría yo, trató de exponer en ese momento a la iglesia, ¿verdad? Él tenía una necesidad de presentar algo y lo está haciendo. Y esa necesidad de presentar ese algo nos llega a nosotros ahora, ¿verdad? Estamos hablando, yo decía en las primeras semanas, se pudo haber escrito esta carta alrededor del año 63, año 64, ¿verdad? Después de Cristo. Antes de eso, no había un escrito, tenían que recurrir al Antiguo Testamento. Ya vamos a ver un poco de esto que Pedro está diciendo, ¿verdad? Y ya prácticamente esta carta, Pedro se está despidiendo también, está diciendo, miren, yo voy a morir, ¿verdad? Yo voy a ir a la presencia del Señor. Entonces, la parte final de lo que vamos a ver ahora del capítulo 1 es prácticamente Pedro despidiéndose, ¿verdad? De la congregación. Lo digo de esta forma para que lo entendamos, pero preparando a los lectores por lo que viene, ¿verdad? Y el capítulo 2 la otra semana que veamos, estas cosas de las que Pedro nos estaba haciendo memoria, instando la semana pasada, ¿verdad? Que nos llenemos de conocimiento, de dominio propio, de paciencia, ¿verdad? De piedad, de afecto fraternal, que debemos de añadir, dice Pedro, estas virtudes a nuestra vida. Debemos de prepararnos más adelante, nos va a hacer ese énfasis, porque vienen momentos difíciles, dice, en los cuales van a entrar personas a la congregación que no entienden nada de lo que es la palabra de Dios, pero tienen tanta autoridad que van a comenzar a confundir a la congregación, a los hermanos. Entonces, la recomendación de Pedro, ¿verdad? Es que debemos de diligentemente adquirir ciertas virtudes y debemos de ser activos y fructíferos. Estoy haciendo memoria del versículo 8, ¿verdad? Debemos de ser activos y fructíferos y no, la parte negativa, ciegos, ¿verdad? No ciegos espirituales. Entonces, esa es la recomendación de Pedro para nosotros, hermanos. Y si cada uno, ¿verdad? Esto es una decisión muy personal. Cada uno decide cómo quiere caminar su vida cristiana, como un ciego espiritual o una persona que está añadiendo, ¿verdad?, a su vida estas cosas que ya las vimos la semana pasada, ¿verdad? Y que esas cosas que nosotros estamos añadiendo, yo las decía hace un momento, amor fraternal, ¿verdad? Piedad, paciencia, dominio propio, conocimiento, estas cosas, si yo estoy añadiendo a mi vida, esto me va a ayudar, ¿verdad? Esto me va a permitir a que yo esté activo en la vida cristiana y fructífero en la vida cristiana, ¿sí? Ahora, Pedro está diciendo, mire, hay fundamentos claves, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener y poner en práctica para la defensa de nuestra fe. Hay puntos claves que nosotros debemos de cuidar. Ahora, el cristianismo en el sentido correcto de la palabra, diría yo, no fue inventado por un grupo de personas, ¿verdad? Eso lo sabemos, ni por la iglesia, ¿verdad? Tampoco fue el resultado de una compilación de las mejores leyes que, no, tampoco fue así, ¿verdad? El cristianismo por la referencia que tenemos en Hechos, ¿verdad? Viene de Cristo. Él dio la base, él fue, ¿verdad? El que comenzó, si queremos ocupar la palabra movimiento, ¿verdad? Este movimiento. Y sabemos que de él, fue de él, por la Biblia lo sabemos, ¿verdad? Y que es un testimonio inspirado, ¿verdad? También eso lo sabemos.
Es cierto que Cristo es el fundamento, eso también lo tenemos claro, claro, ¿verdad? Y que es la base en la cual se edifica la iglesia. También nosotros tenemos eso claro. Pablo hacía esta referencia, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y eso es lo que Pedro va a mostrar dentro de un momento. Y hay una pasión, ¿verdad? En la vida de Pedro para transmitir, ¿verdad? Pedro dice, yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, ¿verdad? El versículo 12 Pablo está ya diciendo por esto, ¿verdad? En todas estas virtudes que nosotros tenemos que añadir, porque de esta manera va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos va a permitir, ¿verdad? Está diciendo Pablo, por esto, por eso que Pablo, Pedro, perdón, espera de nosotros que lo logremos, ¿verdad? Yo no dejaré de recordar estas cosas, ¿verdad? Miren, hermanos, hay tanto que podemos ganar, ¿verdad? Y yo lo decía la primera semana, no estoy hablando de salvación, ¿verdad? No estoy hablando de salvación. Nuestra fe nos lleva a la salvación. Yo en ningún momento en estos estudios que vamos a estar teniendo los días martes, mi énfasis va a ser ganemos más salvación, nunca jamás, ¿verdad? Nunca voy a hacer esa referencia, porque no podemos ganar más salvación. Ya tenemos la salvación. Nuestra fe nos permite la salvación, ¿verdad? Nuestra fe en Cristo nos da esa salvación. El entregar nuestra vida a Cristo nos da esa salvación. No puedo más, no puedo menos, pero sí mi madurez espiritual, pero sí mi fe puede crecer aún más todavía, pero sí mi andar con Cristo. Y dice Pedro, por esto yo no dejaré de recordar estas cosas, ¿verdad? No lo voy a dejar de hacer, ¿verdad? Lo primero que que tenemos que ver es que Pedro ya no es esa persona inestable, ¿verdad? Ese pescador, ese discípulo impaciente, ¿verdad? Pedro ya no es este tipo de persona. Ahora, Pedro ahora es una persona totalmente diferente, un apóstol maduro, ¿verdad? Comisionado por el Señor. Si recuerdan Lucas capítulo 22 versículo 32, la referencia de Jesús, ¿verdad? Eh, Confirma a tus hermanos. Luego en Juan capítulo 21, versículo 17, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Fue lo que Jesús le delegó a Pedro. Pero ahora vemos en su dedicación esa tarea ya puesta en práctica, ¿verdad? Estaré siempre dispuesto, dice Pedro, a recordarles. Quiero que ustedes entiendan, dice Pedro, ¿cómo? Recordándoles. Ahora, el aprendizaje es, pero vital en el aprendizaje, esta técnica, ¿verdad? El estar recordando, ¿verdad? Si nosotros hacemos esto, el estar recordando la palabra, el estar yendo a la palabra, el estar practicando en la palabra, ¿verdad? Va a haber aprendizaje en nuestra vida. Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 1 también hace esa referencia. A mí no me es molesto escribiros, dice Pablo, ¿verdad? Él también está haciendo uso de esta herramienta que es el estar recordando, ¿verdad? Debemos de estar recordando. En este caso, ¿verdad? Estas cosas, dice Pedro. Eso es lo que debemos de estar recordando. A mí no me molesta escribiros, dice Pablo, las mismas cosas. Tanto Pedro, que es el estudio que nosotros tenemos, como Pablo, usan el recordar como una técnica de aprendizaje. No me es molesto. Y Pedro dice, yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, ¿verdad? Hay una apuesta bien fuerte en lo que como cristianos nosotros debemos de estar haciendo. Y yo voy a estar repitiendo, ¿verdad? Debemos de estar añadiendo a nuestra fe. Y ahí nos dio la semana pasada todas estas virtudes que nosotros debemos de estar añadiendo a nuestra fe para que nuestra vida cristiana
definitivamente, ¿verdad? Vaya por un camino totalmente diferente a lo que en algunos momentos eh, quizás no estábamos acostumbrados a que pasara, ¿verdad? O quizás que no es ni normal. Ahora, ¿cuáles son los temas, diría yo, ¿verdad? Que Pedro quiere recordar en el versículo 12, ¿verdad? Tendríamos que volver al versículo 8. Ahí están esas cosas del versículo 8 en adelante, que nos empieza a decir qué es lo que estas cosas nos van a permitir a nosotros hacer en la vida cristiana. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, ya las leíamos en los versículos anteriores, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente estar, sino que abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El tema de su recordatorio es esa frase, ¿verdad? Estas cosas que ya las vimos la semana pasada. O sea, ¿verdad? La excelencia, que es lo que Pedro está pidiendo en la vida de cada uno de sus lectores. En este caso, nosotros, ¿verdad? Vivir una vida excelente delante del Señor. ¿Cómo? A través de estas cosas. No estamos solos, ¿verdad? Tenemos que entenderlo así. Ahora, Pedro tiene una forma, diría yo, ¿verdad? Un programa para podernos llevar a estar en estas cosas. Cuando Pedro hace como el análisis, ¿verdad? De todo lo que va a suceder. Dice, yo tengo por justo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Hay una vocación en mí, hay una meta en mí, hay una prioridad en mí, las cuales yo he aprendido y quiero que ustedes también las entiendan y las pongan en práctica y las vivan para más adelante nos lo va a decir, no ser engañados. Y no solo es lo que yo digo, va a ser la referencia a Pedro. No es solo lo que yo digo, no es solo lo que yo pienso, sino que tras de mí, dice Pedro, hay algo o alguien que me da un soporte aún mucho mayor, ¿verdad? De las palabras que yo estoy exponiendo. Ilustra la fuerza con la que Pedro quiere mostrar, ¿verdad? El que debemos de hacerlo. Dice, y usa el verbo despertaros cuando se considera esa misma palabra en Juan capítulo 6 versículo 18 cuando se levanta el mar, un gran viento y soplaba, y el levantar y el despertar, ¿verdad? La misma palabra está ocupando Pedro aquí, la misma palabra griega que tiene el sentido de conmover, de excitar o de poner en movimiento. En el caso de ese gran viento en el mar, es lo que Pedro espera que nosotros también hagamos, ¿verdad? Que nos despertemos, ¿verdad? Y que vayamos y actuemos, pero no de una forma pasiva, pausada, sino ir ya y hacer, porque es necesario ir ya y hacer y no esperar. El programa de Pedro tiene ciertas limitaciones, lo vemos del versículo 13 al versículo 14, dice, miren, el problema es que lo que yo les estoy diciendo lo he aprendido de Cristo y eso yo de verdad, sí, Pedro, ¿verdad? Se los digo y quiero que lo entiendan, pero también nos dice el versículo 13 que en breve él tiene que abandonar su cuerpo. Quisiera tener más tiempo, pero no puedo. Por eso es que la urgencia, ¿verdad? De Pedro para poder llegar al corazón de sus lectores, llegar al corazón de los hermanos, ¿verdad? Yo quiero mostrarles a Cristo, yo quiero enseñarles lo que he aprendido de labios del Señor Jesucristo, lo que vi, lo que oí. Quiero que ustedes lo entiendan también, pero ya tengo poco tiempo para hacerlo. Entonces voy a escribir qué cosas son las que deben de ser importantes en la vida cristiana. ¿A qué debemos de poner énfasis en la vida cristiana? Porque ya la otra semana vamos a verlo, vienen personas, van a entrar personajes a las congregaciones que nos van a engañar, nos van a confundir,
nos van a hacer decir, vivir, actuar y hasta separar por las muchas cosas que vamos a ver, oír, las enseñanzas que vamos a tener. Ese es el plan, ¿verdad? De Pedro. Esa es la fuerza con la que él está diciendo, yo quiero, ¿verdad? Que se haga, porque en breve, de una forma repentina, está tratando de decirnos, ¿verdad? Hablando de su muerte, porque yo ya estoy para, para, para irme, ya no voy a estar entre ustedes. Y por eso Pedro menciona cuál es la parte importante, ¿verdad? O decir la palabra clave que Pedro está utilizando por lo menos en este capítulo, en el versículo 5, en el versículo 10, en el versículo 15. Debemos de poner diligencia, debemos de actuar, ¿verdad? Debemos de hacer las cosas ya, no dejarlo para otro día. Y él dice, yo otra vez, yo les quiero repetir, les quiero recordar diligencia en lo que deben de hacer. ¿Verdad? Emplea el término procurad en el versículo 10 si lo vemos como una cuarta vez, procurad hacer las cosas, ¿verdad? Y dice Pedro, en todo esto, ¿qué es lo que, qué es lo que procuraría hacer con diligencia? Es recordarles. Miren, yo tengo, la, quiero todo esto, mostrarles todo esto, pero también quiero que entiendan. Y la única forma que lo entiendan es recordándoles. Su propósito era que hubiera un recordatorio constante para los hermanos, para los lectores. Y se propuso hacer algo para suplir esa necesidad, ¿verdad? Pedro no se quedó solo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Algunos comentaristas están de acuerdo en que Pedro, contemplando su muerte, ¿verdad? Quiso dejar algo por escrito. Y algunos piensan que se refiere al resto de esta carta. Bueno, estoy por morir, pero quiero dejarles una advertencia, quiero recordarles cuál es el compromiso que deben de tener como cristianos, pero también quiero recordarles cuál es el peligro que puede existir en la vida de un cristiano. Y qué terrible ese peligro si no estamos preparados para enfrentarlo. Definitiva, nos va a consumir, nos va a destruir ese peligro. Más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Él está procurando enseñar algo que viene, que va a suceder, ¿verdad? Y esa es la fuerza o la, ¿qué? El deseo que Pedro tenía. No solamente eso, también él quería mostrar su autoridad a través de este mensaje. Después de expresar cuál es su propósito, ¿verdad? Pedro agrega la razón por la que su mensaje es tan importante al citar su fuente de autoridad. Miren, soy un apóstol, he visto a Cristo, he estado con Cristo, he sido enseñado por Él, pero quiero que entiendan algo bien importante. Todo lo que estoy escribiendo no es inventado, ¿verdad? Y comienza a describir cuál es la forma en la que él obtuvo todo este conocimiento, ¿verdad? No se debe culpar, pues digo yo, ni a Pedro ni a ninguno de los apóstoles por haber inventado el mensaje que promulgaban, porque ellos no lo habían inventado, ¿verdad? Ellos lo habían recibido y eso es lo que ahora ellos están transmitiendo, al igual que nosotros, hermano, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros enseñamos? Los que enseñan, sé que hay maestros aquí, hay pastores aquí, hay líderes aquí, ¿qué es lo que cada uno enseña? Fábulas y mm, ahí ya teníamos, ¿verdad? Maestros griegos que solo estaban enseñando filosofía, fábulas, cuentos. ¿Qué es lo que estamos enseñando nosotros? Y Pedro está diciendo, miren, yo no estoy inventando absolutamente nada. Mi autoridad viene de la enseñanza que yo recibí de Cristo. Lo que yo estoy transmitiendo, lo que yo estoy mostrando a los hermanos, a los lectores, es lo que he aprendido de Cristo. No es una mitología exagerada, ¿verdad?
no es producto de largos años de dar rienda suelta a la imaginación, como la religión de los griegos. No estoy enseñando nada de eso, ¿verdad? Sino que yo estoy mostrando algo que he aprendido. Estoy mostrando algo que en el Antiguo Testamento se ha enseñado. Estoy mostrando a un Dios que por lo menos lo que había de Antiguo Testamento ha sido evidencia. Tenemos en Pedro un testigo ocular, definitivamente, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que alguien que juntamente con los demás discípulos, ahora ya apóstoles, habían visto no solo ver, sino de una forma minuciosa la majestad, la obra, el hacer de Jesucristo. En especial, ¿verdad? El poder de Jesucristo, la venida de Jesucristo. Dos aspectos, ¿verdad? Que Pedro los va a mostrar. Ambos términos de lo que Pedro había visto en Jesucristo hacen referencia, ¿verdad? A esas características especialmente asociadas a la segunda venida de Cristo, que nos lo va a mostrar también. Miren, así como yo vi todo esto, quiero que entiendan que va a haber también algo más. Pero esos falsos profetas decían que los apóstoles seguían fábulas e inventos. Y era con lo que Pedro estaba en ese momento luchando. Ahora, yo decía la semana pasada, hasta el año 63, 64, no habían escrito. Entonces, Pedro tenía que tomar algo. Pedro citaba lo que había visto con sus propios ojos, pero también Pedro citaba cosas que habían sucedido antes de Cristo, donde Dios había intervenido. Juan, capítulo 1, versículo 14, hace una referencia. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y es lo que Pedro también nos está mostrando. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Verdad? El mismo autor agrega en su primera epístola, hablando de Juan, lo que hemos visto y oído, esto anunciamos. Y eso es lo que Pedro está haciendo. Y eso es lo que Pedro está mostrando a sus lectores. El cuidado que se debe de tener, el cuidado que él tiene de mostrar algo que no es invento de él, sino lo que ha visto, lo que ha oído. Eso está transmitiendo. Y dice, y no voy a cansarme de recordárselos. Y yo lo voy a estar recordando. No dejaré de recordárselos. Y debemos de diligentemente añadir a nuestra fe, dice Pedro, y empieza cada una de esas virtudes. ¿Para qué? Para que estemos preparados ante cualquier acontecimiento. Cuando se trata de fundamentos, no hay nada como la palabra de Dios, definitivamente. Y eso nosotros lo debemos de tener claro. Las escrituras, hermano, efectivamente, ese es el enfoque de la expresión. Tenemos también la palabra profética más segura. Yo he visto, yo he oído, pero tenemos también un libro en el que podemos confiar. Más adelante nos explica por qué podemos confiar en este libro. Mire, tenemos la palabra profética más segura. Probablemente se entendería mejor colocando la frase más segura antes de la palabra profética. Hay algo más seguro, es más seguro que el testimonio apostólico, aunque los apóstoles estuvieron con Cristo por 3 años y medio, lo sabemos, porque incluye una presentación más completa de la gloria, ¿verdad? De Cristo. Además, muchas de estas profecías se habían cumplido ya con la primera llegada de Cristo, ¿verdad? A la tierra. Para Pedro y para nosotros, ¿verdad? Estando siendo estudiantes de la Biblia, no cabe duda el cumplimiento de las demás promesas que actualmente están en el futuro, porque tenemos la palabra profética más segura. El testimonio de las escrituras del Antiguo Testamento y de las profecías cumplidas en el Antiguo Testamento que se han venido cumpliendo ofrecen gran seguridad en el creyente.
porque son de origen, Pedro dice, divino. Pedro comenta que sus lectores harían bien en prestar atención a dichas profecías. Y ahí es donde Pedro está diciendo, mire, tenemos que ponerle mucha diligencia a esto. Tenemos que ir un poco más, ¿verdad? No solamente quedarnos con el culto, ¿verdad? Sino, esto es un tema personal, esto es una decisión de cada uno de nosotros, ir un poco más allá. ¿Por qué? ¿Verdad? Hay un valor en el estudio escatológico, hay un valor que nos permite llegar a la verdad. Es que las porciones proféticas del Antiguo Testamento van a arrojar luz. Y dice Pedro, son como antorchas que alumbran en un lugar oscuro. Por lo menos hasta ese momento, Pedro decía, todo lo que hasta este momento tenemos, años 63, 64, el Antiguo Testamento va a ser una antorcha para nosotros. Ahora, hermano, la Biblia tiene que ser una antorcha para nosotros en un lugar de oscuridad. El mundo es un lugar de oscuridad. ¿Qué está alumbrando mi camino? ¿Con qué estoy alumbrando mi camino? ¿Con positivismo? ¿Con psicología? ¿Con argumentos? ¿Con profesionalismo? Ahora, ¿todo esto es malo? Yo digo que no. Yo digo que no. Algo nos tiene que servir. En algo nos está sirviendo hoy por hoy. Pero la Biblia debería de ser esa luz que nos va a alumbrar. Debería de estar en primer lugar, ¿verdad? Pedro hace la referencia el lugar oscuro. Definitivamente el lugar oscuro es la descripción correcta de este mundo. A eso es lo que Pedro está haciendo referencia. Por mucho que la civilización quiera presentarse como adelantada, progresista, iluminada, ¿verdad? Intelectualmente, moralmente, religiosamente, socialmente, todavía se caracteriza como un lugar oscuro. Ahí no, quizás no podríamos discutir, ¿verdad? Eso se puede apreciar simplemente leyendo alguna noticia, ¿verdad? Donde vamos a notar inmediatamente que no hay normas absolutas y que todo está permitido. Y esta nos sorprendería. Efesios capítulo 6, versículo 12, hablando de ese lugar oscuro y las tinieblas de este siglo, ¿verdad? La Biblia es lámpara, dice Salmo, a nuestros pies. Y Pedro, antes de entrar al tema difícil, diría yo, capítulo 2, está preparando a los lectores de segunda de Pedro, a los hermanos, los está preparando y les está diciendo, miren, antes de ir a ponerse enfrente de la batalla, hay que prepararse con estas cosas del versículo 8 hacia arriba, esas cosas, porque esas cosas no nos van a permitir estar ociosos, esas cosas nos van a permitir ser fructíferos. Ahora, ¿de dónde provienen las profecías del Antiguo Testamento? Pedro indica que no salieron de la creatividad, ¿verdad? Ni de la imaginación de ninguno de los profetas, de ninguno de los hombres, sino que Pedro está diciendo, todo esto tiene una referencia, toda esta interpretación particular que el profeta está dando tiene un origen, ¿verdad? Otros piensan que las referencias es la prohibición de una interpretación privada, ¿verdad? Entonces, ahí fue el invento del profeta y solo el profeta puede decirnos qué es lo que está pasando. Pedro dice, no, ¿verdad? No va por ahí el asunto porque ningún hombre se ha inventado todo lo que dice la palabra de Dios. No cabe esa posibilidad, ¿verdad? No es así. Pedro señala el verdadero origen de lo que se llama Antiguo Testamento. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, dice Pedro, por el Espíritu Santo, ¿verdad?
A primera vista parece ser una verdad igual a lo que Pablo nos expone en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo lo menciona así. Pedro dice, bueno, la Biblia no es una interpretación privada, ¿verdad? Pablo dice en segunda de Timoteo, es un soplo de Dios hacia el hombre para que pudiera escribir, fue inspirado. Ese soplo de Dios hace hincapié en la fuente, el origen de esa obra producida para la Biblia, ¿verdad? Es de una u otra manera Dios actuando, soplando, inspirando a estas personas. En cambio, Pedro está diciendo, son los hombres mismos los que recibieron ese toque divino, ¿verdad? ¿En qué consiste entonces ese toque? La palabra que se usa es muy diferente a la segunda de Timoteo. Pablo está ocupando una expresión totalmente diferente. Los hombres fueron llevados o fueron cargados. Así que los autores fueron llevados por el Espíritu Santo a lo que tenían que comunicar. ¿Verdad? Está ocupando otra forma de decirlo. Pero al final está diciendo, independientemente Pedro Pablo, Dios fue el encargado de comunicarnos a través de estos hombres su corazón, su pensamiento. Así es que se define la palabra inspiración como la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Tanto el Antiguo Testamento como ahora lo que vamos encontrando en el Nuevo Testamento, en este caso, segunda de Pedro, Pedro dice, yo he sido utilizado por Dios a través del Espíritu Santo para transmitir esta información. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Bueno, que añadamos, ¿verdad? Que nos esforcemos para tener estas cosas que las hemos visto en el versículo 5, 6 de segunda de Pedro. Pedro dice, miren, es de Dios esto que estoy escribiendo, para que ustedes estén preparados. Es de esperar que si Dios tenía un mensaje para el ser humano, ese mensaje entonces tendría que proteger y garantizar, ¿verdad? No se comunicaron al hombre ideas o nociones o pensamientos así al aire, sino un mensaje bien estructurado. Precisamente es lo que él quiso que el hombre recibiera. Exactamente lo que Dios quería que el hombre tuviera. No era, hermanos, cualquier cosa lo que tenemos ahora. Pedro está diciendo, mire, como todas las cosas pertenecen a la vida y la piedad no han sido dadas por su poder, todo esto que tenemos nos ha sido dado por el poder de Dios, ¿verdad? Pero de todo esto, dice Pedro, hay algo que es bien importante, ¿verdad? Que nos va a llevar a su gloria y a la excelencia, porque hacia a eso nos ha llamado el Señor. Y esto es ir a través del conocimiento. Y lo que Pedro está diciendo que Dios le llevó a escribir. Que nosotros debemos de prepararnos, debemos de ir a buscar ese conocimiento. No puedo sentarme y esperar que llegue. Yo tengo que ir y buscarlo. Tengo que poner un esfuerzo, tengo que poner un empeño en buscar qué cosa, ¿verdad? Bueno, hace la referencia, ¿verdad? Que vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice Pedro, pero esto no es invento mío.
Esto no es algo que yo quiero que ustedes hagan porque a mí se me ocurrió. Pero está diciendo, esto es inspirado por Dios. Esto es lo que Dios ha puesto en mi vida que yo debo de escribir para que cada uno de ustedes, lectores, estén preparados para algo que tiene que venir. Y no me canso, dice Pedro, de recordárselo. No dejaré de recordarlos siempre estas cosas. No lo voy a dejar de hacer. Mientras esté vivo, dice Pedro, yo voy a recordarles cuál es la responsabilidad que como cristianos cada uno de ustedes tiene. La otra semana vamos a ver por qué el énfasis de Pedro, por qué el interés de Pedro de que nos preparemos, de que debemos de tener conocimiento, debemos de adquirir el conocimiento. ¿Cuál? El conocimiento de la palabra de Dios. Y Pedro lo define en estos versículos, ¿verdad? No es un cualquier libro, sino que es un libro el cual Dios utilizó hombres y no solamente los utilizó, sino que inspiró a esos hombres, llevó el mensaje a la mente de esos hombres a través del Espíritu Santo, para que esos hombres escribieran lo que es necesario para nosotros, ¿verdad? El corazón de Dios puesto en este libro, que nosotros le llamamos la Biblia, ¿verdad? Llego hasta aquí, comentarios. Quizás, pastor, ahí cuando se colocan pastores o que no hacen estudio de nada y dicen, no, el Espíritu Santo me dijo que yo tenía que ser pastor y no buscan el conocimiento de la palabra, a veces un estudio sistemático y todo acerca de la palabra de Dios. Entonces ahí pienso también, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da como lo que ya está dada la palabra de Dios, pero hay, como usted dice, que buscar ese conocimiento. Sí, sí, debemos de prepararnos, ¿verdad? Debemos de prepararnos. Ahora, a partir de la otra semana, vamos a empezar a ver características que los falsos profetas o los falsos maestros tienen, ¿verdad? Y Pedro nos va a dar una lista. Luego, el otro trimestre, vamos a unir este estudio con Judas y Judas también da características. La idea es entender, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿verdad? Quizás yo también estoy siendo un falso profeta, un falso maestro, ¿verdad? Usted dice, nos ponemos en un lugar para enseñar y no nos preparamos para enseñar. Y eso nos puede llevar a estar diciendo algo que no es, enseñando algo que no es, y nos pone en categoría de un falso maestro. Porque soy malo y quiero ser un falso maestro. No, porque no estoy teniendo el conocimiento adecuado para enseñar. Ujú. Y entonces puedo confundir a alguien. Eso es un riesgo. ¿Qué más? ¿Habrá alguien más? ¿Un comentario? Hermano, yo pienso, hermano, que la inspiración, bueno, tenemos el llamado, como dice la hermana, para que usted sea pastor tiene que tener un llamado, pero hay una preparación. Y esa Sí. preparación por el Espíritu Santo, Él conoce los corazones de cada persona. Cuando un pastor llega a ser pastor, es porque ya tiene el llamado del Espíritu Santo. Ya Dios le mostró qué hacer, porque se podrá parar muy preparado, pero si no tiene, como dice aquí la palabra, no, el hombre, nuestro hombre caído no va a poder discernir las cosas del Espíritu, pero si usted ya está preparado con la palabra de Dios, si ya viene el Espíritu Santo y le da, porque es un llamado el que tiene un pastor, porque no nada más es pararse y decir yo sé y voy a hablar, hay que tener el llamado de Cristo. Nosotros por eso hay que estar preparados con la letra y hay que estar preparado espiritualmente para poder llegar a estar ahí. Y yo pienso que como decía Pablo, no que creo haber alcanzado, pero por eso estamos
en el camino para estar aprendiendo, por eso estamos ahí. Y yo pienso que cada uno de nosotros, si vemos la revelación del Espíritu Santo, empezamos a entender, porque el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye, nos enseña, nos da sabiduría para estar ahí. Entonces yo pienso que cada pastor debe de tener un llamado, y la persona que se pone ahí es porque Dios nuestro Señor está permitiendo para que pueda enseñarnos, ¿sí? Pero para esto lleva preparación y lleva una revelación del Espíritu Santo cuando venimos ante el altar y doblamos rodilla y el Señor nos habla, porque ahí está el buscar de Cristo, y dice, busca primero el rostro de Dios y su justicia, y todo te va a venir por añadidura. Amén, hermano. Gracias, hermano. ¿Verdad? Tenemos el llamado, pero debemos de prepararnos, ¿verdad? Eso es una ley de la vida, ¿verdad? Si estamos preparados, ley de la vida, estamos preparados, cualquier oportunidad nosotros la vamos a aprovechar, ¿verdad? Dios llamó a Pedro, era una persona, un pescador, cualquiera diría, ay, pobrecito, pues si era pescador, por lo menos su empresa tenía, ¿verdad? Era un empresario, pero para dirigir, para enseñar lo que ahora está haciendo, no estaba preparado y tuvo que comenzar en esta área a prepararse. ¿Tenía el corazón? Sí, lo tenía, ¿verdad? Pero no estaba preparado. Tuvo que comenzar a prepararse. Y ahora esta persona que no estaba preparado en esta área nos está diciendo, debemos de adquirir el conocimiento, debemos de prepararnos en esta área. ¿Sí? Aquí en esta clase pueden haber ingenieros, doctores, licenciados, ¿verdad? Maestros, todo tipo de profesión puede haber en esta clase. Y gracias a Dios por eso. Pero en esta área de la Biblia, todos debemos de prepararnos. El ingeniero debe de prepararse en el área espiritual, el licenciado, el doctor, ¿verdad? Debe de prepararse el maestro, debe de prepararse en el área espiritual. ¿Sí? Porque es algo que nos lleva a vivir, es lo que nosotros somos. Como cristianos es lo que en nuestra vida es lo que somos. Entonces yo debo de prepararme para el estilo de vida que quiero tener. Ahí está la Biblia. Y Pedro nos dice, no es cualquier libro. Es un libro que sí, fue escrito por hombres, pero estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo para llevar el mensaje de Dios a cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que sí, hermano, hay llamados, pero si usted tiene el llamado, también está la responsabilidad de prepararse para que ese llamado pueda ser mucho más efectivo. Ujú. ¿Alguien más? Hermanito, rapidito digo esto. Bien dice la Sí, hermano. palabra de lo que dice usted de estar preparado, dice la palabra, no pongas a un miófito. No se refiere a no estar preparado intelectualmente, sino espiritualmente tenemos también que Ujú. preparar. Eso es Sí, todo, claro. hermano. Sí, gracias. ¿Alguien más? Si no, hermanos, vamos a orar. Nos vemos el otro martes, si no hay otro comentario. Buenas noches, hermano. Dios bendiga. Buenas noches. Sí, hermana. Bueno, para mi parecer o para lo que estamos estudiando, me hace entender que es como que si estuviéramos en la llave de la seguridad espiritual, ¿verdad? El estar preparado, como dice Pedro, es una seguridad de que nosotros estamos, como dice, enseñando lo que el Señor quiere, ¿verdad? Lo que no son cosas que nosotros pensemos o que nosotros digamos, sino realmente la palabra del Señor, lo que enseñamos cuando estamos preparándonos y llenándonos de conocimiento de su palabra. Así es. Gracias. Gracias, hermana. Ahora, líderes o pastores o maestros, nos preparamos y yo sé que todos lo sabemos, pues solo estoy nada más recalcando en lo que ya se sabe. Nos preparamos para enseñar a otros. Si la congregación no está aprendiendo Biblia, no estamos haciendo un buen trabajo. Solo los estamos entreteniendo, ¿verdad? Solo los estamos entreteniendo. Nuestra responsabilidad es enseñar a la congregación la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad. Hermano, pero la alabanza, haga la alabanza. Hermano, pero los programas, haga los programas. Hermano, pero las actividades, haga las actividades. Pero la responsabilidad es enseñar a cada hermano la palabra de Dios. Si no lo hacemos,
del capítulo 2 en adelante podríamos caer nosotros en esa categoría. Nuestra responsabilidad es enseñar la palabra de Dios. Mire, pero el problema, y este va a ser un problema, y yo creo que no, se va a enfrentar cualquier hermano a este problema que está dirigiendo una congregación. Cuando yo empiezo a enseñar la Biblia, ya no va a llegar mucha gente. ¿Qué quiere? 10,000 personas que no conocen a Cristo, que solo dicen que son, o 5 que están aprendiendo la palabra de Dios. No me contesta, ahí se lo dejo, ¿verdad? Congregaciones llenas, que no hay conocimiento de la palabra de Dios, o 20 hermanos firmes en el conocimiento de la palabra de Dios, o 100 o 2,000 o 10,000, amén, ¿verdad? Pero firmes en el conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el reto, ese es el reto, ¿verdad? Yo sé que muchos entenderán el tema de los grupos pequeños, de los ágapes, ¿verdad? Donde 5 o 6 personas, alguien está enseñando. No lo puede hacer todo el pastor tampoco, no estoy poniendo una carga aquí. Y, o hermano, que usted ve a su pastor y dice, es que el pastor no me dedica tiempo, el pastor tiene 200 personas que tiene que estar cuidando. Va a ser difícil, va a ser bien difícil, pero tiene líderes alrededor, ¿verdad? Debemos de enseñar, debemos de enseñar. Si enseñamos, entonces estamos protegiendo por lo que Cristo vino a morir. Y esa es la responsabilidad del pastor. Ya a partir de la otra semana vamos a ver cuál es el riesgo que Pedro nos está mostrando. Y hasta el día de ahora el riesgo es latente, ¿verdad? Y está ahí el riesgo dentro de las congregaciones para engañar y confundir a cualquiera. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Nos vemos el próximo martes. Dios les bendiga, qué bueno que estuvimos aquí, ¿verdad? Oremos. Padre, gracias esta noche por permitirnos tener este tiempo de repasar, de aprender, de conocer un poco más de ti. Gracias porque nos has dejado esta enseñanza, Señor. Que Pedro lo dice ya en estos últimos versículos del capítulo 1, que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, porque tú nos das la garantía a través de tu palabra, que tu palabra es inspirada por tu Espíritu Santo. Esos hombres que escribieron, tú los utilizaste para que escribieran lo que tú querías transmitir a nuestra vida. Te alabamos por eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos el Amén. próximo